Buenos días, Inge. Buenos días, mi profe. Buen día, profe. Buenos días con todos y con todas. Profe, ¿Cómo les- del deber que usted nos puso, hay uno de convertir la número 10. ¿Ya? O sea, en este caso dice 50 KF a N. KF. A N. Y en tablita no encuentro, o sea, no, eso ahí no sé cómo realizarlo, la verdad. Son kilogramos fuerzas a newton. Son unidades de fuerza. ¿No están en la tablita? No, KF no encontré en la tabla. A ver, yo les pongo la conversión mientras el resto se conecta, ¿ya? Por favor, gracias. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, yo tengo otra consulta con respecto a ese deber mismo. En el número 9 dice de pies a segundos, de kilómetros a horas, y está el número 18 al final. Sí está bien, Número 18 al final del Yo creo ejercicio que se la 9. ha digitado. O sea, yo le entendí si es que está mal o eso hay que aplicarle en el kilómetros hora. No, ese 18 debe estar mal, se me ha de haber digitado mal. Sí, Ya, entonces no. Buenazo, mi profe. ahorita les pongo la equivalencia de lo que me pedía la compañera. Ya, mi Entonces, profe, gracias. sabemos que un newton es igual a Vamos a usar esa conversión en esa parte. Listo, profe. Otra consulta que, o sea, no tengo claro cómo resolver es después usted nos dice, resuelve los siguientes ejercicios. Dice, en una cuba hay 1.23 metros cúbicos de vino. ¿Cuántas botellas de 0.75 litros podemos llenar? Yo entiendo que primero tenemos que convertir lo que es metro cúbico a litros. Sí, y después hacer una regla de 3. Ya, luego es una regla de 3. Listo, gracias, profe. Ya, Profe, yo tengo una consulta. dígame. Verá, en el ejercicio 3 de ese trabajo mismo,
O sea, está medio, o sea, para mí esta pregunta está media confusa porque dice, un grupo de 20 trabajadores debe ordeñar 6 vacas en 10 días. Luego de 4 días se les une 5 personas. Entonces quiere decir que esos 5 les sumamos a los 20 trabajadores, ¿verdad? Ujú, Y después exacto. dice doblemente eficientes. ¿Cuántos días tardarán en ordeñar todas las vacas? Entonces, aquí entiendo que hay que buscar los días y las vacas sería el mismo número de vacas, las 6, Claro, no le dice que aumenten las vacas, solo aumentan las personas y la eficiencia. Ahora en eficiencia tendrían que tomar en un inicio como 1 y cuando le dice que son doblemente eficientes, quiere decir que sería 2 la eficiencia. Oh, eso es ya mi profe. Yo no Entonces le sería, caché eso que dice el profe, que como doblemente eficiente, o sea, ¿qué le aumentó? ¿Dos personas más o qué? No. Las personas, dice, vienen más personas, aumentan Sí. personas, pero dice que se vuelven doblemente eficientes. Entonces ustedes hacen una fila en donde se llama eficiencia. La eficiencia inicial le ponemos como 1. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio donde se sí, sí, asume sí. 1? Y si me dicen doblemente eficiencia, quiere decir que sería 2. En vez de poner en la siguiente sería eficiencia inicial 1, eficiencia final 2. Ya mi profe. Y en el tema de las vaquitas sería el mismo número, 6, ¿verdad? Claro, porque no le dice que aumentan vacas. O sea, en Ya ese mi, día, en eso sería 3 variables. O sea, tendríamos 4, informaciones. Los 4. trabajadores, los días y la eficiencia. Ujú. Y las vaquitas, Y o las sea, el que vacas, sería el 4. número de las vacas. Serían 4 en total. Ujú, 4 variables. Ya. Mi Y en profe, este caso siempre se hace la consulta en regla de 3, donde está la X por cada uno, ¿verdad? Sí, Siempre la X va por cada uno. sí. Donde tengo yo mi incógnita, esa variable la voy a comparar con cada una de las otras incógnitas. O sea, de las otras variables, perdón. No incógnita. Ya. Ok, profe. y mi profe, una última consultita. De este mismo ejercicio dice 10 días, ¿a cuánto será? Ahí no aumenta porque dice luego de 4 días más. O sea, ahí solo sería los 10 días de arriba y abajo solo sería la pregunta, ¿verdad? 4, después, ¿cuántos días serán? Pregunta. Sí, o sea, dice, luego de 4 días se les une 5 personas doblemente eficientes. ¿Cuántos días tardarán en ordeñar todas las vacas? Entonces, esos 4 días no se toman en cuenta, ¿verdad? Y solo sería la de buscarle cuántos días son. Esa sería la pregunta, ¿verdad? Incógnitas son cuántos días tardarán. Sí, Ya, mi profe, eso nomás era, yo le agradezco mucho. ya. Listo. Creo que estamos todos. Si no hay alguna otra pregunta para empezar con el tema de hoy. La anterior clase les había dicho que hoy día vamos a empezar con un tema nuevo. Sí, el tema que vamos a ver son ecuaciones lineales. Pero para eso primero es importante entender qué es una ecuación. ¿Alguien sabe cómo se define o qué es una ecuación? No sé. No. Ya. Cuando nosotros hablamos de ecuación, estamos hablando de una expresión algebraica que viene a ser una igualdad. Entonces, una ecuación la vamos a definir como una expresión algebraica que es una igualdad. Al hablar yo de expresión algebraica, quiere decir que yo voy a tener números, letras, exponentes, ¿no es cierto? Y si hablo de que es una igualdad, aquí va a aparecer un signo o un símbolo importante, ¿sí? Dentro de las ecuaciones, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de que aparece este signo, el igual. Por lo tanto, nosotros, una expresión algebraica, ¿o qué elementos va a tener una ecuación? Los elementos que va a tener van a ser, vamos a tener dentro de esto variables, vamos a tener constantes y vamos a tener el signo igual. Ya,
Cuando yo hablo de variables dentro de una ecuación, estamos hablando de valores que no conocemos. Usualmente estas variables que no conocemos se las representa con letras, ¿sí? Cuando digo variables, esto por lo general no conocemos. Si dice variables, que nos está diciendo que todo el tiempo están cambiando, ¿no es cierto? O están cambiando, no son constantes. Y por lo general se las va a representar con letras. En específico, dentro de los que se suele encontrar en los textos, las letras más usadas para las variables son X, Y, Z, pero también pueden usarse letras como A, B, C, S, Q, cualquier letra, ¿sí? A menos que en el ejercicio les digan considere que A y B son constantes. Sí, en ese caso, nosotros las tomaríamos constantes. Caso contrario, las letras que se presenten dentro de una ecuación, cualquiera que sean, vienen a ser variables, valores que no conocemos y que van a ir variando, ¿sí? Conforme va transcurriendo el ejercicio, conforme una variable que vaya cambiando. De ahí tenemos otros elementos que vienen a ser constantes, ¿sí? Estos, por lo tanto, son valores que nosotros conocemos. Son valores fijos, no varían. Por lo general son números, por lo general. Porque como les dije hace un rato, si en el ejercicio me dicen considere A y B constantes, entonces yo asumo que estas son. Por lo general pueden ser números, es decir, cualquier número, menos 1, 3, 1/8, no sé, 10 a la cuarta, cualquier número, que sea un valor fijo, un valor finito, un valor conocido. Y por el otro lado está el signo igual, que bueno, todas lo conocemos, o todos y todas lo conocemos, y se representa con dos líneas paralelas. Dentro igual de las variables, nosotros vamos a tener, al menos dependiendo del tipo de ecuación que sea, vamos a tener una o dos variables. Eso ya depende. Sí, puede haber una, dos, tres, cuatro, etcétera, variables, y lo mismo el número de constante van a ser un sinfín, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que pueden ser una constante, dos constantes, tres constantes, depende de la ecuación que se esté presentando. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que es una ecuación? Primero estamos viendo qué es una ecuación. Yo no. ¿No? Ya listo. Ya, no sé si están tomando apuntes, ya apuntaron para poder seguir avanzando. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ya. Dentro de las ecuaciones, estas ecuaciones se presentan de diferentes formas. Es decir, va a haber varios tipos de ecuaciones. Voy a tener yo una clasificación de estas de aquí, yo voy a tener una clasificación. Como motivo de este curso, nosotros vamos a ver las lineales. Sin embargo, les voy a decir nomás cuáles voy a ver. Entonces, nosotros dentro de las ecuaciones podemos tener ecuación lineal. Podemos tener ecuación cuadrática. Podemos tener ecuación cúbica. Estas de aquí, o al menos estas de aquí, se las conoce como todas estas, porque puede haber incluso, no solo de cúbica, puede haber una ecuación de cuarto orden, quinto orden, etcétera, etcétera. O sea, estas se pueden extender infinitamente. A estas se las conoce como ecuaciones polinomiales o de polinomio. Y por otro lado, nosotros vamos a tener otro tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones exponenciales.
ecuaciones logarítmicas. Voy a hacer una por acá porque ya no me alcanza. Vamos a tener ecuaciones racionales. Y también vamos a tener ecuaciones irracionales. Como ustedes ven, la clasificación de las ecuaciones es bastante amplia, ¿sí? Y cada una de estas ecuaciones va a tener sus propias características. Y por eso va a ser como el nombre o el tipo de ecuación al que pertenece. En el caso de las ecuaciones polinomiales, estas se las va a ir definiendo, su nombre se les va a ir dando de acuerdo al grado del exponente mayor que presente la variable. Por ejemplo, cuando yo hablo de ecuación cúbica, estoy hablando de una ecuación cuyo mayor exponente de la variable va a ser el 3. Por eso se llama ecuación cúbica. Cuando hablo de ecuación cuadrática, estoy hablando de una ecuación en donde cuyo exponente o el exponente de la variable, el mayor exponente viene a ser el 2. Y conforme eso se las va nombrando. Otra forma de nombrar a estas ecuaciones individualmente, por ejemplo, a esta también se la conoce como ecuación de primer orden. También se la conoce como ecuación de primer grado. Y algo similar ocurre para esta. Esta sería ecuación de segundo orden o ecuación de segundo grado. La ecuación cúbica, ecuación de tercer orden o ecuación de tercer grado. Como les dije, dentro de estas pueden existir la ecuación de cuarto grado, la ecuación de quinto grado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y el nombre va a depender del mayor exponente de la variable. Por ejemplo, una ecuación de quinto grado va a ser aquella cuyo exponente de la variable sea el 5 o el mayor exponente. Por ejemplo, si yo pongo 2x más 3 igual a 0, yo voy a ver el mayor exponente de mi variable, identifico la variable que sería x, el mayor exponente de esta es 1, por lo tanto viene a ser una ecuación de primer grado o una ecuación lineal. Lo que siempre deben recordar, para que sea ecuación, debe existir este signo, es una igualdad, por lo tanto debe haber un igual. Si yo pongo, por ejemplo, eso de ahí, es una igualdad, ¿no es cierto? En este caso, si yo me fijo, igual la variable viene a ser x, y el mayor exponente de esta variable es el 5. Por lo tanto, esta será una ecuación de quinto orden o de quinto grado. Va a depender del mayor exponente. Ustedes ven que tengo el 5 y el 2. Siempre el mayor exponente es el que le va a dar el nombre a la ecuación. Igual estas ecuaciones no pueden tener solo una variable, pueden tener varias variables. Por ejemplo, sí, en este caso yo también tengo una ecuación. Tengo 2x menos 3y más 5z. Pero la diferencia de las anteriores o a las anteriores que vimos es que en estas ecuaciones yo tengo variables x, y y z. Son valores que no conozco, valores que van a ir cambiando, ¿sí? Dependiendo de la dinámica de la ecuación. Y por lo tanto, en este caso estoy hablando de una ecuación, si veo el mayor exponente de todas las variables es 1, sería una ecuación de primer orden o de primer grado, o una ecuación lineal, pero con 3 incógnitas, porque tengo 3 variables. ¿Está claro eso de diferenciar el tema de las ecuaciones polinomiales al menos? ¿Aló? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. De ahí nosotros, como les puse dentro de la clasificación, ya tenemos otro tipo de ecuaciones. Esta es la manera un poco de introducción. Las exponenciales van a ser aquellas que presenten, por ejemplo, a la x igual a 0. Importante es el igual.
Y es exponencial porque tiene una base elevada a un exponente, que en este caso mi exponente tiene que ser la variable. O puedo tener, no sé, una A elevado a la X, ¿sí? En donde A viene a ser mi base o puede ser una constante y X es la variable. Para que sea exponencial necesariamente el exponente tiene que ser la variable o la variable tiene que estar en el exponente. Es diferente tener X cuadrado a tener A a la X. Mi variable o el valor que yo no conozco está en el exponente. Cuando hablo de ecuaciones logarítmicas, es cuando yo tengo un logaritmo en base a de x igual a 0. ¿Sí? En este caso, lo que tiene que pasar para que sea logarítmica es que mi variable debe estar dentro del logaritmo. Y por eso se llama ecuación logarítmica. Puedo incluso aquí tener una especie de variante logaritmo en base a de x más 3, por ejemplo, y sigue siendo una ecuación logarítmica porque la variable está dentro del logaritmo. De ahí tenemos las ecuaciones racionales, son aquellas que tenemos fracciones y necesariamente mi variable debe estar dentro de la fracción, es decir, 2 sobre x igual a 3 menos 1 sobre x. Si yo me fijo en esta ecuación, tengo una fracción y la variable está involucrada dentro de la fracción y por lo tanto se conoce como ecuación racional. Y de ahí hablo de ecuaciones irracionales cuando tengo radicales. Por ejemplo, raíz de n de x más a, considerando que es constante, es igual a 0. Supongamos. En este caso, una ecuación racional es aquella en donde mi variable se encuentra inmersa dentro de un radical o siendo parte de un radical. Sí está claro la diferencia entre todas estas ecuaciones. Ahora, estas en el curso no vamos a abarcar, solo vamos a ver esto. Sin embargo, les hice como una introducción para que vean que hay distintas formas de ecuaciones. ¿Sí? Puedo borrar. ¿No? Profe, y este tema también va a ir en el examen. Todo lo que vemos va en el examen. Y como les había mencionado, el examen es acumulativo. Por lo tanto, va desde el inicio hasta el final. Pero profe, quedamos que el examen iba a ser el que es para mañana, iba a ser solamente reglas de 3. Para mañana es una prueba, no es el examen. Sí, para mañana solo es el bloque de reglas de 3, razones, proporciones y sistemas de unidades. Es de mañana. El de mañana, correcto. Ya el examen general, el examen final, ese Es sí. para la próxima semana. Sí. Listo. Ahora vamos a ver más específicamente en lo que nos vamos a enfocar, que es la ecuación lineal. Ya, como les había dicho anteriormente, la ecuación lineal también se conoce como ecuación de primer grado o también se conoce como ecuación de primer grado. Esos son muchos otros. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a decir que es una igualdad algebraica. En donde el mayor exponente de la variable es
Sí, entonces nosotros vamos a decir que la ecuación lineal es aquella igualdad algebraica en donde el mayor exponente de la variable es 1. Y nosotros principalmente nos vamos a referir ahorita a ecuaciones lineales con una incógnita, ¿sí? O el motivo de este curso son las ecuaciones lineales con una incógnita. Cuando hablo de ecuaciones lineales con una incógnita, estoy hablando de igualdades algebraicas en donde el mayor exponente es 1 y solo existe una sola variable, ¿sí? En este caso yo voy a tener una sola variable. No voy a tener 2 o 3. Si es que en la variable es x, o sea, solo voy a tener x. No va a tener x, y, y, z. Solo x, por ejemplo. Sí. La forma general de estas ecuaciones, pues, en forma general, o fórmula general, la forma general de estas, o en general como se las ve, va a ser ax más b igual a 0. Si esta va a ser mi forma general de ver, de que puede haber como más variación, va a haber, ¿cierto? Y en este caso hay que considerar, o para este caso, A y B son constantes. Yo le pongo como A y B debido a que esos son valores que van a ir igual dependiendo de la ecuación que planteo. Por ejemplo de este tipo de ecuación. Yo tendría 2x más 3 igual a 0. Entonces, si ustedes ven, tengo una sola variable que es la x y las demás son constantes y cumple esta forma. O puedo tener 5x igual a 4. Si yo me doy cuenta aquí, si yo quiero despejar o yo quiero dejar todo el 0 acá a este lado, este 4 que está positivo pasa al otro lado restando, y esto es lo mismo que tener menos 5x menos 4 es igual a 0. Y si ustedes se fijan, va cumpliendo como la forma general, a x más b es igual a 0. Pero también pueden darse casos como, yo qué sé, 2/3 de x igual a 0, en donde el elemento b, este elemento de acá, puede desaparecer y sigue siendo lineal porque su mayor exponente es 1, o el mayor exponente de esta ecuación viene a ser 1. El elemento importante, o para que sea ecuación, es el igual. Si yo no tuviera un igual, simplemente estoy hablando de una expresión algebraica en general, es decir, si tuviera, no sé, 3 medios de x más 2. En ese caso no tengo un igual, estoy hablando de una expresión algebraica en general y no estoy hablando de una ecuación, ¿sí? Sino más bien en ese caso estaría hablando de un polinomio. ¿Está claro cómo voy a reconocer las ecuaciones? Sí, profe. Sí, Ya. para mí sí. Igual yo puedo tener ejercicios o ecuaciones en donde la variable se repita varias veces, es decir, como que tuviera x sobre 2 menos 3x más 7 menos 2x igual a 5x menos 1. ¿Ya? En este caso también viene a ser una ecuación lineal porque si yo me fijo y hago reducción de términos voy a llegar a esta forma. Por un lado. Y por otro lado, el mayor exponente de la variable, que en este caso tiene que ser la x, es 1. Ninguna x tiene un cuadrado. Si yo ya tuviera un x cuadrado por ahí, ya no es lineal y se convierte en una ecuación cuadrada. Estamos hasta ahí. Pero, profe, una consulta. Ahí ese x sobre 2, ¿no nos dijo hace un ratito que cuando veamos así ya no sería lineal? Ya, yo les decía que en el caso de que fuera racional, la x debe estar en el denominador. Para que sea Oh, racional, la variable
¿sí? Mi variable debe ir al denominador. Es decir, si yo tuviera en vez de 2x sobre 2, yo tuviera 2 sobre x. Ahí ya no es lineal, ya es racional porque la variable está en... Sí, quedó más claro ahí tal vez. Mucho más claro. Gracias, profe. Perfecto. De ahí, en las lineales, mientras este esté en el numerador, puedo tener fracciones, siempre y cuando las fracciones en el denominador sean valores constantes. Ahora que una racional también se puede volver lineal, también. O sea, se pueden transformar las unas en las otras, eso cambia, pero eso no sé si veamos cómo nos va con los tiempos. Porque mañana es prueba, solo nos quedaría miércoles, jueves y viernes. ¿Puedo borrar? Sí, profe, para mí sí. Los otros compañeros no sé si están despiertos. Sí, profe Barney. Volvemos. Este tema es así. Bien, avanzamos rápido. Ya. Ahora para nosotros poder resolver ejercicios de ecuaciones lineales, lo que se busca dentro de una ecuación es encontrar la incógnita, es decir, llegar a saber cuánto vale esa incógnita. En este caso, en los ejemplos que puse, por ejemplo, cuánto vale la X, ¿no es cierto? Y para eso va a haber como algunas reglas que sí hemos visto a lo largo, pero no reglas como tal. Entonces, para el despeje de ecuaciones lineales, o para el despeje de la incógnita de ecuaciones lineales, nosotros vamos a tener algunas reglas. Entonces, las reglas son, para cuando yo hablo de despeje, quiere decir que lo que voy a dejar solo es a la variable. Y por lo tanto, muchas veces yo tengo que estar cambiando de un lado hacia el otro. Por lo tanto, cuando yo hago eso, cuando cambio de un lado hacia el otro los elementos, lo que suma pasa al otro lado de la igualdad. A restar. Vamos a hacer igual un ejemplo de esto. Acá estas reglas. Lo que resta, o lo que está restando, pasa al otro lado. A sumar. Esto hemos hecho cuando hacíamos, ¿se acuerdan cuando hacíamos reglas de 3? O el método de las proporciones, entonces siempre aplicábamos esto. Igual, lo que está multiplicando o lo que multiplica pasa a dividir. Lo que divide o lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Como reglas fundamentales. Cuando yo paso de un lado al otro lado de la igualdad, lo que suma pasa a restar, lo que resta pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, o el ejercicio dice, despeje la variable de la siguiente ecuación y me dan lo siguiente. X es igual a 6x más 7. Si ustedes se dan cuenta, el mayor exponente en esta igualdad viene a ser el 1. Por lo tanto, esta es una ecuación lineal. Cuando a usted le dicen despeje la variable, primero tengo que identificar cuál es mi variable. En este caso, facilito, mi variable es x. ¿Cierto? Entonces, esta de aquí viene a ser mi variable.
Si me dicen despeje, quiere decir que a esa X o a esa variable yo la debo dejar sola en un lado de la igualdad y en el otro lado, obviamente, todo el resto de los que hay. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer primero, antes de dejarla sola, es todo lo que tiene X pasa a un lado y lo que no tiene X pasa al otro. Si es que tiene X y está en el mismo lado, se queda en el mismo lado y con el mismo signo y todo. Es decir, en este caso, el 1/3 de X lo voy a dejar donde está, ¿no es cierto? No cambio el signo ni nada porque se queda en el mismo lado del cuerpo. Ahora busco y busco otro valor, otro elemento que tenga X y es este 2X. En este caso, el 2X aquí está sumando o es positivo. Si el 2X es positivo, pasa al otro lado que está. En vez de tener 2X acá, tendría menos 2X. Igual, y al otro lado dejo lo que no tiene X. En este caso, el 7 positivo se queda con 7 positivo. Y el 5, que está en este lado, tiene que pasar al otro lado. Si aquí el 5 está negativo o está restando, porque menos 5, al otro lado pasa. Sería 7 más 5. Y estoy aplicando el primer espacio. Una vez hecho eso, en este caso, como mi objetivo es dejar sola a la X, realizo, en este caso, esta suma algebraica. Eso ya habíamos visto. Al tener yo una fracción o al tener un elemento en el denominador de uno de las constantes de mi ecuación, lo que tengo que sacar primero es un MCM. En este caso, se supone que esto de aquí estaría sobre 1, ¿cierto? Mi MCM para esto sería el valor 3. Y bueno, 3 dividido para 1, perdón, 3 dividido para 3 a 1 por 1, 1 por X, me da X menos 3 dividido para 1 a 3 por 2 son 6, 6X. Igual, acá simplemente hago mi suma que es facilito, 7 más 5 serían 12, ya está. Ahora voy a hacer igual la suma algebraica de estos dos valores porque puedo sumarlos. X menos 6X me da menos 5X, ¿cierto? Menos 5X dividido para 3 igual a 12. Como les dije, mi objetivo es dejarla sola la X. Por lo tanto, tengo que ir despejando. Si este 3 de aquí está dividiendo, si ven, tengo en la división, en la fracción, al otro lado tiene que pasar a multiplicar. Por lo tanto, me quedaría menos 5X es igual a 12 por 3. Ahora aquí tengo que dejar sola la X nuevamente. Este menos 5 está multiplicando la X. Si el menos 5 está multiplicando, pasa al otro lado. X va a ser igual a 12 por 3 sería 36. Y el menos 5 que la multiplica la X pasa a la división. Dividido para menos 5. En este caso no pasa a restar porque está multiplicando. Otra cosa es esto. Aquí está restando. En este caso a la X le está multiplicando, por lo tanto pasa con todo su signo al otro lado a dividir. Y por lo tanto, de esta manera, el valor de X o X va a ser igual a menos 36 quintos, ¿sí? Y de esa manera yo he podido despejar mi incógnita, que es la X. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ahorita en el timer ya mismo se nos acaba la sesión. Entonces, ahorita nos quedamos ahí, porque ya mismo se apaga, entonces no me va a dar tiempo. Y descansamos los 10 minutos como siempre y regresamos y lo que vamos a hacer son ejercicios, ¿sí? Igual si es que en el transcurso del receso les viene alguna otra duda, igual me preguntan nomás en la siguiente parte. Ahí estamos, esta cosa ya mismo se apaga. No sé si todos ya igual copiaron.